Una cosa también muy interesante de Pitágoras, que con los ojos de la modernidad nos genera mucha risa, es que para ellos el principio del universo era el número y entendían como número lo que conocían los griegos como número, que al final era el número de contar. Sí. Y la proporción, es decir, para ellos existían los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y creo que en esa época no estaban ni inventados el cero, tampoco estaban los números negativos, o sea, para ellos eran los números de contar y las proporciones, donde era enfrentar números enteros. Entonces 2 tercios para ellos tenía sentido, porque es una proporción de 2 a 3, o 7 octavos, son proporciones porque son relaciones de números enteros. Hoy sabemos que hay más números aparte de esos. Los números enteros pues son una parte dentro de un conjunto de números eh, y en ese sentido los griegos, los pitagóricos, pues solo estaban accediendo a una parte de toda la realidad matemática, con lo cual sufrieron una especie de crisis cuando toda su identidad y filosofía de realidad se enfrenta a la realidad del número. Y esto es una historia muy curiosa que de nuevo se enfrenta en la oscuridad del tiempo a la presencia del mito, pero podemos hablar de Hiparso de Metaponto, ¿es? Sí. El primer mártir de las matemáticas. Supongo que conocerás la historia. Sí, me suena ese, sí, pero cuéntalo, cuéntalo. Resulta una cosa muy interesante y es que hemos dicho que de Do a Sol hay una relación de 2 tercios. Y desde el Sol podemos sacar también su quinta, que sería otra relación de 2 tercios y cae en Re. De manera que de Do al siguiente Re hay una relación de 4 novenos. Son 2 veces 2 tercios, 4 novenos. De forma que nos podemos preguntar cuál es el número que está en mitad de Do y Re. Y te va a salir pues precisamente el Sol. Pero si hacemos esa misma pregunta con la relación de octavas, es decir, de Do a Do, ¿cuál es la nota que está entre Do y Do? La pregunta musicalmente tiene respuesta, porque puedes perfectamente encontrar la nota que está entre Do y Do. O sea, una nota que no está en el piano porque esa relación no existe, pero el sonido existe. Tiene que existir necesariamente. Pero matemáticamente no. Y aquí es donde viene el lío de los pitagóricos. Si tú haces un triángulo, de lado 1, la hipotenusa, ¿qué valor tendrá? Pues vas al teorema de Pitágoras, haces a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde c es la hipotenusa. Si quieres saber cuánto vale c cuadrado, pues tienes que sumar 1 más 1, porque los lados valen 1. 1 más 1 igual a c cuadrado. Es decir, que c vale raíz de 2. Ocurre que este raíz de 2 te puedes preguntar qué clase de número es. Y si te preguntas qué clase de número es, te enfrentas a una situación muy, muy complicada, porque no parece en principio responder a ninguna proporción. En este punto, Hiparso de Metaponto quiso llegar más allá e inventó lo que hoy se conoce como la reducción al absurdo. Es una formulación matemática, una forma de hacer una demostración matemática en la cual partes de lo contrario a lo que quieres encontrar, empiezas a indagar a dónde te lleva eso y en caso de llegar a una contradicción, entonces lo que has conseguido es demostrar que lo que querías demostrar es falso, con lo cual has demostrado lo que querías demostrar. No sé si me explico, reducción al absurdo. Vamos a imaginar, poner un caso concreto. Raíz de 2. Yo quiero demostrar, o yo creo que es un número irracional, es decir, no es una proporción, no se puede poner como un número entre otro número. Eso es un número irracional. Entonces, para demostrar que es un número irracional, vamos a suponer que es racional. Entonces, si tú tomas raíz de 2 y supones que es racional, es decir, que se puede poner como un número entre otro número, y empiezas a hacer deducciones lógicas de esto, matemáticamente llegas a un absurdo, a algo que no es compatible, que no es coherente, que estás saltándote las reglas de la lógica, y llegado a ese punto, miras al principio y dices, si yo he llegado a un callejón sin salida, es que el inicio no está bien. Mal, exacto. Entonces, reducción al absurdo, esto que con lo que he iniciado es falso. Entonces, ergo, raíz de 2 no es racional, no se puede poner como una fracción, una relación entre dos números. Esto es una demostración muy bonita, muy fácil de hacer. No sé si podemos poner y que hice un vídeo en TikTok de esto, entonces o bien lo añadimos o ponemos el enlace para que lo puedan encontrar, pero hay un vídeo en TikTok donde hago todo el razonamiento matemático que es muy sencillo, es un ejemplo muy bonito de reducción al absurdo y llegas a esta conclusión que es muy interesante. Esto parece ser que lo encontró Hiparso de Metaponto. Esto es una relación con la escala musical porque este es el número que está entre los dos dos, representa la relación matemática
precisa entre estos dos puntos y resulta que no es una fracción, algo que va en contra de los principios filosóficos es como si de repente Tales a alguien le demuestra que el agua no puede ser el primer principio, o a Platón le demuestra que no existen las ideas. Pues de repente llegó un pitagórico que dijo, no, realmente no hay... no es verdad que todos los números sean racionales. Hay números que no existen. O sea, realmente ese es el punto de ellos, porque solo conocían los números racionales y de repente le presentan un número que no es racional y dicen, hay números que no existen. O sea, imagínate la crisis tan profunda. Se cuenta, y Parso tuvo un mal final, ¿no? Sí, se cuenta que lo ahogaron en un río. Sí, mártir de las matemáticas, efectivamente. Es el primer mártir de las matemáticas y una demostración bueno, que uno puede comenzar con un pensamiento filosófico y puede llegar a encontrar algo que de alguna forma lo refute, ¿no? Y pone fin a un tipo de pensamiento porque estás encontrando algo que no va con todo esto. En cualquier caso, su principio va más allá del número, ¿no? Se puede reformular el principio pitagórico de una forma no necesariamente esclava del número, ¿no? Exacto. Bueno, que no sea tan esclava de esa idea de que todos los números son racionales o tienen que ser racionales, ¿no? Siempre, al final, la intuición pitagórica es que en la base de la realidad hay números y que la estructura de la realidad se puede formular de una manera matemática. Esa es como su gran intuición y al final eso es lo que ha terminado dando tantos frutos, digamos, en la ciencia moderna. Impactando.